Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por fin al siguiente capítulo del libro. En este caso vamos a estudiar lo que es los múltiples puntos de fuga. Este capítulo es más corto que los anteriores, que el anterior, sobre todo que el anterior fue larguísimo. Espero no dividirlo en partes, pero a pesar de que es corto, los ejercicios son más complejos. Entonces les voy a leer más o menos lo que dice cada uno de los ejercicios y les voy a explicar las cosas que a mí me sirvieron para poder realizarlos, ¿no? Entonces hay unos ejercicios más completos que otros en cuanto a mis prácticas y al final les voy a mostrar un ejemplo de una obra mía en la que todavía estoy trabajando, pero que todavía no sé muy bien cómo terminar, ¿no? Pero apliqué lo que vimos, lo que vamos a ver en este capítulo, así que bueno, empecemos recio, ¿no? Vámonos de una vez y empecemos con el capítulo 5 del libro de Perspectiva, volumen 1. Pues vamos a empezar con el quinto capítulo. Como les digo, este tiene menos ejercicios, pero son más complejos, así que vámonos rápido. El quinto capítulo son múltiples puntos de fuga, que no es, yo pensé que iba a ser lo mismo que 3 puntos de fuga, pero no es el caso, sino que como vamos a ver, como vamos a ir viendo poco a poco, esto tiene más que ver con utilizar diferentes puntos de fuga en una misma línea de horizonte. Entonces, bueno, para mí este capítulo fue muy importante porque me permitió entender algo que yo quería entender desde hace tiempo, porque pues no sabía cómo hacerlo, y es que estaba haciendo un dibujo que no sé si lo van a alcanzar a ver muy bien porque solo estaba marcado con lápiz, pero les voy a explicar rápidamente, ¿no? Aquí tengo 2 puntos de fuga, que es más o menos lo que vamos a ver en el capítulo, pero cuando yo hice esto no tenía idea de cómo funcionaba ni de cómo se hacía. Y lo que es básicamente es que aquí atrás hay como una pared que está marcada aquí. Esta es la pared. Este dibujo no importa, así que lo voy a rayar así medio a loco, como sea, ¿verdad? Yo sabía que esto era una pared. Estos son otra vez mis personajes, estos diminutos. Y esto son una serie de ladrillos que estaban sobrepuestos, pegados a la pared, ¿no? Entonces yo sabía, por lo que ya habíamos estudiado en capítulos anteriores, que aquí necesitaba un punto de fuga. Y los ladrillos siguen ese punto de fuga. Pero me surgió una duda que en este momento, cuando estaba haciendo esto, no supe cómo resolver y lo dejé así, que era qué pasaba, cómo podía yo calcular la perspectiva correcta de cualquier ladrillo en caso de que quisiera que uno de esos ladrillos no estuviera viendo a este punto de fuga. Porque aquí están todos perfectamente acomodados hacia ese punto de fuga, ¿no? Pero ¿qué tal si uno se mueve? ¿Qué tal si uno está girado hacia otro lado? Cosas por el estilo, ¿no? Para mí eso era una duda muy grande que yo no sabía cómo resolver. Entonces este dibujo pues se quedó por ahí un tiempo abandonado. ¿Qué pasó? Que en este capítulo lo explican, ¿no? Y es justamente lo que estamos viendo de este lado. Esto, digamos que aquí está el observador y aquí están estas cajas, ¿no? Que es esto, literalmente, ¿no? Si el observador está en medio de estos 2 cubos, esta sería la vista, ¿no? Porque el punto de fuga sería justo donde está viendo el observador. Pero ¿qué sucede cuando pasa esto? Cuando una de esas cajas es girada en su propio eje. Su mitad sigue siendo la misma, pero ya no está viendo hacia el mismo lado, ¿no? ¿Qué sucede? Esto que está aquí se convierte en esto que está acá abajo. Si se ponen a observar con atención, verán que este punto de fuga sigue estando aquí y hace que el cubo número 2 se comporte de la misma forma exactamente, pero ahora, en lugar de que el cubo 1 también vea hacia ese punto de fuga, tiene otros 2 puntos de fuga diferentes que marcan este acomodo, ¿no? Del cubo dentro de esa misma línea de horizonte. Y ese mismo principio es el que tiene lugar en este siguiente ejemplo, en el que se agrega un tercer cubo, que es este.
y su representación en cubos es esta. Entonces estos son los que ya teníamos, este es el que se agregó. Es un revoltijo de líneas, pero creo que se entiende bastante bien si pones atención, ¿verdad? Pausa en el video para que lo entiendan. Esta ilustración que tenemos por acá lo explica en la siguiente página, pero antes de que dé vuelta a la página, intenta ponerle pausa y entender más o menos cómo aplica esto aquí. ¿Por qué? Porque por la perspectiva en la que está hecho este castillo, cada una de las paredes, cada una de las partes de este castillo están volteando a diferentes lados, o sea, tienen diferentes puntos de fuga, ¿no? Aunque es una perspectiva bastante normal, o sea, no es nada exagerado ni es tan complicado de comprender, sí tiene la complejidad de que no todas las caras van hacia donde mismo, ¿no? Si tuviéramos nada más, si estuviéramos viendo un pasillo o si estuviéramos viendo una sola cara de frente, pues sí sería algo como esto, ¿verdad? Pero no es el caso. Todas están viendo hacia lados diferentes y la línea de horizonte pues está básicamente como por aquí. Entonces todos los puntos de fuga pueden ser unidos a ese mismo línea de horizonte, pero van en diferentes direcciones, ¿verdad? Lo que hace para explicarlo el libro es que hagamos lo mismo que estábamos haciendo aquí, que es ver las cosas desde arriba, ¿no? Que esto nada más es como para tener una especie de, ¿cómo decirlo? Como de guía, pues. No es algo tan preciso, o sea, de aquí no podría sacar medidas, ¿no? Simplemente es una guía para que tú sepas más o menos qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Después lo que puedes hacer es, como vemos, la línea de horizonte está donde habíamos dicho en la página anterior, y cada uno de estos, pues solamente este es un cubo, ¿no? Los demás son figuras, pero no son tal cual cubos. Entonces este es el único que tiene como, digamos, dos puntos de fuga, porque de estos no alcanzamos a ver la otra parte, ¿no? ¿A qué me refiero? A que esta figura, por ejemplo, que está como en una L, si nosotros si esta pared no estuviera y alcanzáramos a ver una parte de esta misma figura, pues habría un punto de fuga hacia acá, pero pues no lo hay, ¿verdad? Porque solo estamos viendo esta cara, así que el único que tiene dos puntos de fuga pues es este, porque sí estamos viendo dos caras de esta figura. Entonces, como pueden ver, esta es una de este cubo y este es el otro, y de este tiene uno aquí y otro acá, porque pues tiene dos partes, ¿verdad? Esta figura, y de aquí nace otro que está súper exagerado y ni siquiera vemos dónde termina, porque esta pues está mucho más inclinada, ¿verdad? Luego tenemos esto que es un boceto con luz, que está bastante interesante también para poder decidir cómo se va a utilizar la luz y tener así como un boceto como un poquito más claro, ¿verdad? Esto pues no lo voy a explicar, pero le pueden poner pausa con toda tranquilidad y revisarlo, ¿no? Es como técnicas para hacer ladrillos o piedras o cosas por el estilo y que pues salgan lindas, ¿verdad? Y ahora pasamos al ejercicio, al primer ejercicio complicado de aquí. Obviamente, si quieren leer esto, pues páusenlo. Yo lo que les voy a dar son mis, ¿cómo decirlo? Mi reflexión acerca del ejercicio. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto que estamos viendo acá son exactamente los mismos cubos. La diferencia es que aquí están yendo a un solo punto de fuga. Todos ven hacia el mismo punto de fuga. No están en el espacio, digamos que exactamente igual. Si se fijan, el cubo número 6 está como un poco salido hacia la izquierda. Esta línea, digamos que marca una línea imaginaria, ¿no? Estos colores, estas como franjas de colores, marcan como una pared invisible aquí, ¿no? Y este cubo justamente está como salido de esa pantalla, digamos, ¿no? De esa película. Y los demás no, los demás están ahí. Tenemos 6 cuadros, bueno, 6 cubos en realidad. Y lo que queremos hacer con ellos es girarlos en su propio eje. La técnica que se utiliza aquí es tomar como referencia la medida que tenemos en esta línea que está aquí. Cada una de estos segmentos
entre esta línea y esta, entre esta y esta, entre esta y esta, hay la misma medida, ¿no? Que podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser cosa de 1 pulgada aproximadamente. Y vamos a utilizar eso como una medida para poder buscar una de las caras del cubo mientras se gira. Esto que estamos viendo aquí, este punteado que está aquí, este que está aquí y este que está acá, marcan ese lado que va a ser, digamos, la referencia. Que es esto, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres dar vuelta a este cubo, pues hay que dibujar un cubo por acá. Tú decides más o menos, este caso, por ejemplo, por la posición en la que está este nuevo cubo, que está justamente aquí, el punto de fuga que utiliza está como por acá, porque hace esto y hace esto, ¿no? Y es esto, básicamente. Pero hay que respetar esto como una medida, ¿no? En este caso es medio fácil saberlo, porque es medio fácil hacer esta técnica de girarlo, porque tenemos esta medida precisa y pues es un cubo, o sea, todos los lados van a ser iguales, ¿no? Así que mientras que esta se respete y tenga sentido con los demás lados, pues tienes básicamente la medida de cualquier lado de ese cubo, ¿no? Simplemente a vista, o sea, a mano alzada, como se dice en algunos libros, hay que calcularlo, ¿no? O a ojo, también se podría hacer. Y pasa lo mismo con todo lo demás, ¿no? También, o sea, por ejemplo, no es un lado lateral, sino que es justamente en el centro de donde se gira, y si se fijan, aquí sigue siendo el centro de donde se gira. Entonces es eso, ¿no? Es como que tomar algo como una medida y a partir de esa medida buscar otro punto de fuga que te sirva, ¿no? En este caso, en esta parte del ejercicio no vemos los puntos de fuga, yo creo que para no hacer el ejercicio tan complicado o tan difícil de entender, pero si quisiéramos podríamos encontrar el punto de fuga, ¿no? Que va a ser pues más o menos algo así, ¿verdad? No lo hice con mucho cuidado, pero pues digamos que debe estar por acá. Entonces eso nos puede ayudar como que a ir determinando más o menos a dónde tiene que ir. Esto pues hay que imaginarlo, ¿no? Un poquito, o sea, no hay una forma como correcta de representarlo o de sacar los cálculos precisos, más bien, ¿no? Es un poquito a ojo, como que dices, bueno, quiero que esté volteando hacia acá, bueno, creo que por aquí debería estar el punto de fuga, ¿no? Y pues ya, calculas todo en base a eso. El ejemplo número 1, por ejemplo, también es interesante porque su punto de fuga cambia de estar acá a estar aproximadamente por aquí o por acá. Porque se gira también dentro de su eje y vemos como una cara, esta cara que está acá escondida es lo que estamos viendo aquí. Entonces pues está interesante. Hubo también unos videos que yo encontré en el que se hablaba de este tema y pues también me gustó. Les voy a poner por aquí una práctica que hice de fondo para que vean más o menos cuál es la técnica, pero la cosa aquí es hacer como un círculo, que en realidad generalmente suele ser un óvalo por la perspectiva en la que lo vamos a utilizar, y sacamos ahí más o menos una medida también a ojo de cada uno de las esquinas que esté rodeando ese óvalo. Entonces a partir de eso podemos sacar más o menos una medida diferente, y eso nos va a marcar las 4 esquinas de ese cubo en otra perspectiva, ¿no? Entonces es otra técnica también con la que podemos girar los cubos dentro de su propio eje, que a mí la verdad me pareció más intuitivo que que estamos utilizando en el libro, ¿verdad? Sin embargo, este libro me parece más confiable. Aquel a veces da como un resultado algo que claramente tiene sentido, pero a veces no tanto. Entonces está medio tramposito, ¿verdad? Así que pues bueno, ya es cuestión de cada quien el método que prefiera. Este de aquí lo hice en papel, pero lo perdí, no sé dónde lo dejé, pero está interesante y les voy a dar también como lo que yo descubrí. Se los voy a dejar un momento aquí para que puedan ponerle pausa y revisar los textos. Este ejercicio ya lo habíamos hecho en otro de los capítulos,
que es hacer esta estructura en una perspectiva de 2 puntos de fuga, ¿verdad? Y hacer una figura dentro de este mismo cuadrado, una figura compleja, ¿no? Que en este caso es esta figura, que es como si fueran un mosaico o algo por el estilo, ¿no? Ahora, lo que nos interesa es que estos pequeños cuadrados se levanten en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, algo interesante que se puede hacer, que fue lo que sugiere aquí el libro, pero no lo explica tan bien, es sacar estas líneas que están aquí, esta línea que está aquí, estas líneas que están aquí, porque si lo haces en la perspectiva correcta es muy fácil ir sacando todo. Si se fijan, esta línea que está aquí respeta esta altura y esta altura. Entonces eso es como más o menos el chiste de este ejercicio, ¿no? Descubrir bien, sacar bien estas medidas, porque te van a marcar de forma muy natural la altura correcta en perspectiva correcta, ¿no? Entonces está interesante. Y pues sí, en este caso pues no vemos el lado, así que da igual, pero en todo donde veamos la altura hay que sacar estas medidas, y está relativamente sencillo. Yo lo tuve que hacer un par de veces como quiera. La primera vez me salió espantoso, pero sí, no está tan complicado. Ojalá hubiera encontrado el dibujo. Sube el nivel de complejidad. Yo les sugiero que lo intenten hacer primero en físico y luego en digital, porque aquí la cuestión, otra vez, pónganle pausa. Esto es todo lo del ejercicio. Pónganle pausa para que lo lean y denle un par de leídas mientras lo están haciendo. Suena más difícil de lo que parece, porque hay que hacer esto que está aquí, pero en otra perspectiva. Si se fijan, aquí hay un rectángulo largo y hay pequeños rectángulos que atraviesan ese rectángulo principal, ¿no? El rectángulo principal es y los que atraviesan son todos estos. Entonces la figura que queremos construir es esta, y después se le da como un tratamiento más artístico para que termine siendo una casa. Sí lo tengo en físico, ni lo he despegado de aquí, se los muestro. ¿De qué lado está? Sí, está bien así. Este fue mi primer intento, y no estaba tan mal, pero calculé mal hacia dónde tenían que ir cada uno de estos rectángulos que están atravesando al rectángulo principal. Y me di cuenta que era importante también la altura a la que se ponía esta línea que está aquí, que es la que mide todo, porque si no calculas bien esa línea, después es difícil que te salga que estas líneas que están acá, que es lo que atraviesan esa línea y que marcan las medidas principales de cada uno de estos rectángulos, que marcan como pequeños espacios de medida, luego al final se hace un desastre. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con la altura a la que pones eso, y depende la altura de qué tan exagerado estés poniendo la perspectiva de esto, ¿verdad? O sea, si se fijan, está medio exagerado, ¿no? O sea, esta línea es muy diferente a esta, pero si lo hicieras un poquito así en lugar de así, se modifica demasiado el ejercicio y pues sí, se complica más. Entonces intenten hacerlo un poquito más exagerado de lo que normalmente lo harían desde el inicio, ¿no? Y en realidad les repito, o sea, no está tan complicado una vez que tengas tu ¿cómo se dice? Como esta malla de perspectiva que hay acá atrás. Solamente pues es de seguir esa malla, ¿verdad? Que es lo que habíamos platicado, de que a pesar de que el plano, en capítulos anteriores, a pesar de que el plano esté aquí y acabe aquí el panel, digamos, el punto de fuga en realidad debe estar un punto de fuga por acá súper lejos, y por acá otro también súper lejos. Entonces pues bueno, con esta malla nada más hay que seguirla y puedes tener un buen resultado, ¿no? A mí me gustó. Yo tomé como referencia este dibujo porque dije, bueno, voy a intentar hacer la misma casa. Esto ya lo hice en digital
y tuve un par de errores porque calculé mal los espacios mientras lo estaba haciendo. Entonces, si se fijan aquí, cada uno de estos, pues no sé si son cubos, pero bueno, estas figuras abarcan 2 espacios de estos, ¿sí? Con espacios me refiero a esto, un espacio, a este otro espacio, ¿no? Entonces cada uno abarca 2, otros 2 y así. Y yo me equivoqué y aquí en lugar de llevarlo cada 2 lo llevé cada uno. Entonces le di una perspectiva medio rara, pero al final pues lo arreglé. Entonces sí, es menos complicado de lo que parece. Les prometo que si lo intentan mínimo una vez, es probable que lo entiendan. Porque lo más difícil es esta parte. Si esta parte la haces bien, todo lo demás está más o menos sencillo. Y ahora viene el ejercicio que me dio dolores de cabeza durante, yo creo que como unas 2 semanas estuve con este ejercicio. Hice 2 versiones, más o menos, digamos, no completas, porque nomás una vez sí le di hasta que ya no supe qué hacer, y otra la dejé a la mitad porque me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Pero hice varias veces el ejercicio en papel y en digital también. Intenté entender lo que estaba pasando, ¿no? De nuevo, pónganle pausa para que lo puedan leer detenidamente. Y la cosa es esta, ¿no? Tenemos esta fila de coches aquí. Creo que no aparece dónde está el observador, pero podemos suponer que estamos más o menos aquí. O más bien aquí, porque vemos alcanzamos a ver algo como esto. Tenemos edificios, la fila de coches, y por acá otro edificio, ¿no? Como que aquí hay como una especie de banquetita, que en esta ilustración no se ve es muy pequeñito. Yo en mi práctica la hice mucho más grande porque pues nomás calculé mal y al final así lo dejé. Pero bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos hacer con múltiples puntos de fuga. La cosa aquí no es como en el castillo que vimos hace rato, que todas las cosas, cada pared va a un diferente punto de fuga, sino que tenemos 2 conjuntos de 2 puntos de fuga cada uno. Primero tenemos esto que está aquí, que este es un conjunto de 2 puntos de fuga, ¿no? Se podría decir que esto es un dibujo de 2 puntos de fuga. Pero dentro de este mismo dibujo tenemos otro conjunto de 2 puntos de fuga también. Entonces, este conjunto que aquí está nombrado como A y B, lo que te da va a ser la perspectiva de los puntos de las calles y sus paralelas, o sea, los edificios que estén cerca. Y por otro lado, el conjunto de puntos de fuga 1 y 2 te va a servir para sacar los coches y las líneas del aparcamiento. Si se fijan, tiene sentido, sobre todo este está medio raro porque pues no se ven edificios en este dibujo, así que como que no se entiende muy bien qué es lo que están marcando, pero es justamente donde van a nacer estos puntos de fuga. Este sí tiene más sentido porque pues es para esto específicamente, para los coches y para las líneas. Si se fijan, las líneas están marcadas prácticamente de forma perfecta con estos puntos de fuga, y los coches no se entiende tan fácil, pero si lo abstraes a estas figuras cuadradas o paralelepípedas probablemente tienen mucho más sentido, ¿verdad? Esto después se traduce a esto que está acá. A mí en esta práctica los coches no me quedaron tan atrás de esto. Yo hice el punto de fuga como un poco más para acá, entonces se alcanzan a ver los coches un poco más, los que están de este lado, pero pues eso fue por donde puse yo los puntos de fuga, ¿verdad? Entonces sí, les voy a poner aquí partes de lo que grabé. Está complicado por eso, porque tienes que estar consciente cada vez que quieras trabajar sobre algo. Si tú dices, quiero avanzar a los edificios, bueno, usa los puntos de fuga para los edificios. Si quieres trabajar en el coche, usa los puntos de fuga que van a los coches, ¿no? Y tienes que estar activando y desactivando, porque si no es un dolor de cabeza. En este caso, este es el resultado final del ejemplo.
y les voy a poner el resultado final de mi ejemplo de lo mismo. Y pues sí, simplemente es eso, o sea, sigue los puntos de fuga como los estás viendo. Hay, sin embargo, algo raro que no me acuerdo si logré, que la verdad, siendo honesto, no me acuerdo si lo logré resolver en su momento, que era algunas líneas de los edificios, sobre todo estas líneas de aquí. Estas, por ejemplo, sí van hacia este punto de fuga, pero no me acuerdo qué pasaba con estas líneas que están de este lado, con estas que están aquí, porque parecieran ir como con un punto de fuga muy lejos para acá, y pues no. Entonces no me acuerdo cómo lo resolví, la verdad, si les soy 100% honesto. Pero sacar todo lo demás era bastante natural si seguías las guías, ¿verdad? Por último está este ejercicio, que lo que intentamos hacer es esta imagen de aquí, que involucra varias figuras en perspectiva, porque hay unas maletas más cercas que otras, y se espera, se debe ver pues en el ejercicio final, en el resultado final, perdón, que tenga sentido no solamente el tamaño de ellas entre las mismas maletas, sino que tenga sentido con lo lejos que estamos del avión y con la altura de los personajes, ¿no? Porque si cambiaran ambas cosas, si cambiara una cosa, tendría que cambiar la otra, ¿no? Porque estamos a cierta distancia. Las maletas, de hecho, deberían estar como de este tamaño a esta distancia, y es como, bueno, ¿cómo traduzco este tamaño de aquí a este tamaño de acá, ¿no? Más o menos. Lo que se nos sugiere, esto está marcado con marcatextos porque se me complicó mucho de entender, o sea, como que yo estaba buscando muchas explicaciones y en realidad este ejercicio no requiere tantas, entonces como que yo solo me revolví. Pero bueno, lo primero es hacer más o menos como que tu boceto, muy sencillo, con tu línea de horizonte más o menos por ahí calculada, el tamaño del avión que esperas y más o menos cómo quieres ver las maletas. No importa que sea perfecto. Sin embargo, necesitamos como que una medida que sea más o menos real, ¿verdad? Para poder calcular el tamaño de una persona y por ende el tamaño aproximado de una maleta. Para hacer eso, se nos dice que investiguemos el tamaño real de un avión, de cualquiera, no tiene que ser este en específico, y más o menos el tamaño real de una persona, para poder hacer eso aquí y poder usar como un diagramita de una persona que esté por acá. Ahora, el paso que yo no comprendía era este. Si se fijan, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces esto nos servía como para sacar la medida de una persona, ¿no? Es como que, bueno, si este es de tal tamaño, bueno, una persona promedio estaría más o menos por aquí, ¿no? Bueno, eso nos da como resultado también la maleta, el tamaño promedio de la maleta que está aquí. Entonces, lo que queremos hacer es juntar esta maleta con esta maleta que está aquí. Específicamente una de las, ¿cómo se diría? Una de las líneas del costado de cada una. Si lo hiciéramos con regla aquí, tendríamos que juntar esta esquina de aquí con la esquina superior derecha y la esquina inferior derecha con la esquina inferior derecha. Entonces, digamos que sería más o menos como así. Digo, está mal hecho, ¿verdad? Pero para que me entiendan. Aquí, para moverlo hacia acá no hay una medida concreta, porque en realidad no importa mucho en qué lugar se mueva. Podría estar aquí o podría estar acá. Y lo que estamos haciendo, esto que estamos haciendo, es para poder sacar el punto de fuga, ¿no? Si se fijan, aquí lo natural es pensar que estamos siguiendo estas líneas para sacar un punto de fuga, pero en realidad, si se fijan, no, porque estas líneas no son paralelas con estas líneas. Entonces, para mí, por eso fue súper confuso, ¿no? Porque dije, bueno, entonces, ¿por qué están viendo para allá? O sea, como que, ¿qué onda? Pero no sé si grabé esa parte, pero hice el ejercicio de poner estos mismos monitos aquí, aquí y aquí, y todos me daban el mismo resultado. ¿Qué es ese resultado? Esto es lo que queremos conseguir. Si hacemos esto de la maleta con esta maleta, nos va a dar como resultado este punto de fuga. Si este punto de fuga nosotros lo usamos
para sacar la medida de la persona de regreso hacia acá, hacia la izquierda, vamos a tener después esta medida que está acá. Si se fijan, estas líneas salen para acá, estas salen para acá y te da como la medida de la persona, ¿no? Entonces, que está sacado a partir de seguir estas líneas de aquí, esta altura, perdón, de la persona. Y si lo calculas es como, bueno, esta altura de la persona tiene sentido con esta altura de la maleta, dices, bueno, ya, sí tiene sentido, ¿no? Todas las medidas, ¿no? Estos son ejemplos, también les sugiero que le pongan pausa sobre cómo poder sacar esas diferentes, ¿cómo se dice? Como que las mismas proporciones en diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, yo me quebré mucho la cabeza con eso, pero era lo mismo, ¿no? O sea, no importa en qué lugar esté de la línea de horizonte, el resultado del punto de fuga siempre va a estar a la misma altura. Entonces, solo se pone hasta acá para que sea más claro de leer el punto de fuga, ¿no? Porque si se fijan aquí, no es un buen ejemplo porque no lo hice con regla, pero las líneas se juntan tanto porque hay tan poquito espacio entre esto y esto, que es difícil discernir exactamente o calcular exactamente dónde está el punto de fuga, ¿no? Entonces se mueve hacia un lado solo para que sea más cómodo de leer, pero no afecta el resultado. Entonces, ya que está eso, ya que tienes todo, que tienes tu punto de fuga, eso te ayudó a tener tu línea de horizonte y pudiste sacar la medida de la persona y puedes comprobar que dices, bueno, sí está bien, o sea, lo alto de la persona tiene sentido con lo alto de las maletas y todo eso. Ya podría sacar los diferentes puntos de fuga que se necesiten. Otra cosa que se nos maneja en este ejercicio, que yo al final no lo apliqué porque me gustó el resultado que quedó, pero si se fijan aquí están usando, esto parecería a primera instancia como lados de las maletas, ¿no? Como que un costado de la maleta se usa para sacar su punto de fuga, va para acá, ¿no? Otro costado se usa para sacar esto, pero en realidad si lo ven con atención, no son los costados de la maleta, sino que son los espacios que hay entre una maleta y otra. Esto supone más o menos que las maletas tienen más o menos la misma como que la misma altura, ¿verdad? Y el mismo grosor, pero me pareció muy interesante que para sacar medidas parecidas de varios objetos puedes utilizar, en lugar de hacer los puntos de fuga que nazcan de los objetos, puedes hacer que nazcan de los espacios entre los objetos, que es esto y esto, ¿no? Que si se fijan, estas líneas negras son las mismas que están marcadas aquí. Entonces eso también te puede ayudar a que como que sea un referente de tamaño, ¿no? Entonces pues sí, les voy a poner mi resultado para que lo revisen, mi proceso, perdón, y el resultado para que lo revisen. Me pareció interesante. Este mismo principio es el que se podría utilizar más o menos igual de este lado, ¿no? Que si se fijan, esto es como el mismo principio de las maletas. Entonces, pues sí, esto es todo. Y por último, les voy a mostrar en Speed Paint de mi ejemplo. Que mi ejemplo fueron hacer el mismo dibujo que les mostré al inicio de la pared esta como con ladrillos, pero quería pues que no estuvieran todos los ladrillos viendo hacia el mismo lado, porque pues no están sobrepuestos en mi imaginación, o sea, no están pegados con cemento, con barro, con nada, o sea, solamente están superpuestos, ¿no? Así que se pueden mover o se pueden caer o lo que sea, y pues es natural que con el tiempo pues se vayan moviendo, ¿no? O sea, quería que se vieran así medio caóticos. Entonces pues lo que hice fue eso, ¿no? Revisé exactamente dónde estaba mi línea de horizonte y fui decidiendo qué punto de fuga iba a tener cada cosa, y fui girando todo más o menos como me gustaba, ¿verdad? Entonces pues sí, este ejercicio me ayudó mucho a comprender más o menos qué era lo que estaba haciendo con eso de los múltiples puntos de fuga. Entonces yo les recomiendo lo mismo, que busquen en cada uno de los capítulos, busquen alguna idea suya, algún escenario que quieran hacer, algo
que tenga que sea original y apliquen lo que se aprendió, lo que se estudió en el capítulo en ese dibujo suyo, ¿no? Porque hasta que no quieres hacer algo original, en realidad siento yo, o bueno, por lo menos a mí me pasa, a lo mejor a ustedes no, pero a mí me pasa que si no estoy intentando hacer algo original, como que las cosas no se me quedan bien en la cabeza o no las comprendo porque no necesito comprenderlas. O sea, podría solamente estar copiando los dibujos que hay en el libro y más o menos entenderlos, pero estar copiando más que otra cosa, ¿no? O sea, más que comprender, solo copiar. Entonces eso tiene ese punto, eso tiene la desventaja, pues, que puedes estar no comprendiendo exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, les sugiero que se busquen algo original y que apliquen forzosamente lo que se estudia en cada capítulo para sacar eso adelante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchas gracias por ver el video. Gracias por seguir apoyando el canal, la verdad que les agradezco mucho. Yo sé que estos videos de los capítulos y tal del libro no tienen tantas visitas, pero siempre son más de 100 personas las que ven los videos, así que pues sí, 100 personas son un montón y pues me gusta hacer estos videos, me gusta estar compartiendo esto con ustedes y espero que les esté sirviendo de mucho. Por ahí creo que me faltó algo, no me acuerdo qué, se me olvidó. Algo que comprendí gracias a otro libro. Espero que mientras esté editando me acuerde y pueda poner ahí la captura, ¿verdad? De la página que leí del otro libro. Por si le quieren poner pausa, ¿verdad? Entonces, pues nada. Gracias por ver el video. Los espero en el siguiente. Y gracias por seguirme. Y gracias por todos sus comentarios. Siempre me ponen de muy buen humor. Y pues nada. Nos vemos a la próxima. Chao.